Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Mi nombre es Aldo Núñez y el día de hoy, 20 de febrero del año 2013, te traigo la información más importante en materia de derechos humanos. Esto, por supuesto, en el lugar de mi compañera Lía Montañez. Quédese con nosotros, esto es Informa TV. Activistas por los derechos humanos confiaron en que la Cámara de Diputados no dictamine ni apruebe la iniciativa del diputado del PRI Francisco Arroyo Vieira para reformar el artículo 1 constitucional y las garantías fundamentales. Por otra parte, Octavio Amezcua, abogado de la Cámara de Diputados por los derechos humanos, señaló que se había hecho una cita con el diputado Arroyo Vieira, pero en el último momento canceló la reunión. Por último, las y los activistas comentaron que esperan no se dictamine la iniciativa que establece la superioridad de la Constitución sobre los tratados internacionales. También advirtieron que están alertas de cualquier cambio o retroceso en materia de derechos humanos. El día de ayer se reunieron a las niñas y a los niños que serán diputados por un día el próximo 30 de abril, por lo que este lunes comenzó la primera etapa del quinto Parlamento Infantil en Tlaxcala, con la participación de 25 infantes de los distritos electorales locales 1, 2 y 3. Así lo informó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Tlaxcala, Francisco Mixcoatl Antonio. Finalmente, el ombudsman de esta entidad, Mixcoatl Antonio, refirió que las instituciones que participan en la organización de este evento son el DIF estatal, el Consejo Nacional de Fomento Educativo, la Secretaría de Educación Pública del Estado y, por supuesto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. En el marco del segundo Foro Nacional de Transparencia y Datos Personales de Salud, organizado por el Hospital Civil de Guadalajara, el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, estuvo presente e invitó a las autoridades de los 3 niveles de gobierno a proteger el derecho a la salud, a la información, a la intimidad, a la privacidad y a la no discriminación. Adjunto a esto, señaló que es prioritario continuar con el fomento a la cultura de los derechos humanos, sin perder de vista los datos personales de salud, y por último, mencionó que es necesario observar de cerca las normas oficiales en materia de salud en nuestro país. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León inició una investigación de oficio por la presunta actuación arbitraria de los elementos de la Policía Federal y la Policía Ministerial, en la que resultaron afectadas personas que se encontraban al interior de un establecimiento. Adjunto a esto, personal de la Dirección de Orientación y Recepción de Queja recibió el informe por parte de integrantes de un colectivo lésbico, gay, bisexual, transvesti, transexual, transgénero, intersexual, LGBTTI, que acudieron a las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para detallar los hechos de los que fueron víctimas. Por último, la Comisión de Derechos Humanos del Estado iniciará rápidamente con el expediente para investigar la presunta detención arbitraria y robo de pertenencias a un total de 70 personas. La Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León celebraron un acuerdo de colaboración para desarrollar programas de capacitación y actualizaciones a los servidores públicos en materia de derechos humanos. Asimismo, los organismos pactaron desarrollar acciones conjuntas
para fortalecer y proteger las garantías de las personas desde el sistema de administración de justicia en el Estado, como parte de la armonización de las leyes y los procedimientos estatales que dan protección, respeto y garantía a los derechos humanos. La Procuraduría de los Derechos Humanos en Baja California estuvo presente en el taller regional para capacitadores de organismos públicos de derechos humanos que organizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la zona norte del país, con sede en Hermosillo, Sonora. La titular de la Secretaría Técnica de la Procuraduría de Derechos Humanos, Irma Contreras Balcázar, con parte del personal de la Procuraduría, asistieron durante 4 días al taller regional para capacitadores de derechos humanos, mismo que tenía como una de sus finalidades adquirir conocimientos teóricos conceptuales, así como las herramientas para profesionalizar el trabajo de las personas involucradas en la capacitación y la formación de derechos humanos. Desde la explosión de la mina de carbón Pasta de Conchos en Coahuila, el 19 de febrero de 2006, las familias y activistas han hecho una campaña para que se recuperen los cadáveres de los mineros y se efectúe una investigación completa sobre los hechos. Cabe recordar que en diciembre de 2008, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pidió a la Procuraduría General de la República que reabriera la investigación sobre el desastre para determinar si había sido debido a una conducta negligente y si bien la PGR, la Procuraduría, anunció recientemente que reabrirá el caso, Amnistía Internacional denunció y dijo que hasta el momento no se ha realizado. La Comisión de Derechos Humanos de Yucatán, autoridades del Estado y representantes de asociaciones civiles pusieron en marcha una serie de exposiciones temáticas dirigidas a estudiantes universitarios, cuyo objetivo es el fortalecer la conciencia y los valores. El subsecretario de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos, Daniel Granja Peniche, inauguró el primer foro de este tipo ante estudiantes de la Universidad Tecnológica Metropolitana, quienes escucharon temas relacionados con la prevención y atención de adicciones, además de padecimientos crónicos mentales. Las asociaciones invitadas a este primer ejercicio de acercamiento invitaron a las y los jóvenes a sumarse de manera voluntaria a las tareas que realizaron en pro de una sociedad más pacífica y sana. El visitador general de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, Federico Garza, dio el nombramiento a Miguel Ángel Hernández Muñiz como nuevo director general del organismo, según lo establecido en la ley orgánica. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila destacó que el nuevo director general dará continuidad a los proyectos de promoción y difusión de derechos humanos, así como en la capacitación en todos los rubros, principalmente a funcionarios públicos en dicha materia, que se encuentran en el programa de trabajo 2013 de esta institución. Cabe destacar que Miguel Ángel Hernández Muñiz es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila y, entre otros cargos, ha sido coordinador de la Oficina Foránea en Torreón de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y bien, por el momento es todo en cuestión de noticias nacionales. Vamos a un corte comercial. Yo les recuerdo que se puede comunicar con Informa TV a través de su correo electrónico informatv@dhnet.org.mx o a través de nuestras redes sociales. Volvemos en un momento. Gracias por continuar con nosotros. Ahora vamos a conocer la información que se genera a nivel Iberoamérica.
Familiares de las víctimas de la mina de pasta de Conchos en Coahuila presentaron en la Ciudad de México el libro A una voz, rescate ya, de Cristina Auerbach, que relata las pésimas condiciones laborales a las que son sometidos los mineros. Auerbach, quien también representa a la organización de familia Pasta de Conchos, acusó que en la región carbonífera de Coahuila persiste el registro de los trabajadores al Seguro Social con 25% de sus ingresos y el restante 75% en bonos de producción o pagos a destajo. Cabe señalar que la presentación del libro estuvo a cargo del alto comisionado de la ONU en México, José Hernández Valencia, y del director del Centro de Reflexión y Acción Laboral, Carlos Rodríguez. En Bolivia, el presidente Evo Morales inaugurará el día de hoy el Año Internacional de la Quinua en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Para Bolivia, la declaración de la ONU es una victoria importante en su afán de dar a conocer al mundo las bondades del llamado grano de oro de los Andes, considerado el más completo de todos los cereales. El país del altiplano produce unas 48,000 toneladas de quinua al año, de las cuales exporta 36,000 principalmente a los Estados Unidos, su principal socio comercial para un producto que suele acompañar a los cosmonautas en su estancia en el espacio. La campaña por otra Cuba invita al panel público Los Pactos de la ONU 5 años después, el próximo sábado 23 de febrero a las 10:30 de la mañana en la sede del Estado SATS en La Habana. A 5 años de que el gobierno cubano firmara los pactos de la ONU, se hacen las siguientes preguntas. ¿Cuál es la situación de los derechos civiles y políticos y de los sociales, económicos y culturales en Cuba? ¿Cómo crece la campaña por otra Cuba y cuál ha sido la respuesta gubernamental? ¿Cuáles son las expectativas reales de cambio en el corto y mediano plazo? Todos y estos temas serán tratados por actores de la realidad cubana. Usted puede ser parte de este panel enviando sus preguntas vía mensaje al 535-371-6460 y recibirá su respuesta en tiempo real a través de @porotracuba. En otras noticias, en Puerto Rico, con la meta de orientar y concienciar sobre la importancia de atender problemas sociales desde una perspectiva de género y de derechos humanos, nació el Instituto del Género y la Educación Avanzada, el IGEA, una empresa social que ofrecerá cursos de educación continua en temas de derecho, trabajo social y profesiones de la salud. La creación de esta organización de IGEA fue anunciada ayer por la presidenta de la Junta Directiva del Proyecto Matria, Leila Negrón Cintrón, en una actividad celebrada en el Colegio de Abogados de Puerto Rico en Miramar. Para más información puede visitar el portal cibernético de IGEA de esta institución en www.institutodelgénero.com. El Comité Cubano Pro Derechos Humanos ha enviado una carta al general Raúl Castro en la que se le propone emprenda un diálogo con el pueblo cubano y dé cabida a la oposición, como lo han hecho en otros países en vías de transición y para ganar crédito político ante la comunidad internacional. Óscar Peña, director de esta organización, dijo que en 1990 presentó personalmente una propuesta similar a Fidel Castro, algo que según relata le costó represalias y amenazas que le llevaron a salir del país y por lo cual está convencido de que Cuba vive ahora una situación diferente y que existen las condiciones para que se pueda crear una mesa nacional de diálogo. El grupo de trabajo de la ONU sobre la utilización de mercenarios
se reunió el día de ayer con la ministra de Justicia y Derechos Humanos de Honduras, Ana Pineda, para conocer el cumplimiento a sus recomendaciones sobre el caso al entrenamiento del personal con fines mercenarios. Durante la reunión, los miembros del grupo indagaron sobre las medidas de regularización del Estado para prevenir y prohibir el reclutamiento de personas con fines mercenarios. La viceministra hondureña de Justicia, Marta Savillón, agregó que también conocieron sobre las reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, orientadas a prevenir y regular el trabajo de las empresas de seguridad privada en aquel país. Y con el propósito de exigir a las autoridades del estado de Nuevo León en México la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo, organizaciones civiles en pro de los derechos de los gays, lesbianas y transgénero realizaron matrimonios colectivos en la Plaza Zaragoza de Monterrey. Alrededor de 80 personas acudieron al evento denominado Acepto, que por tercera ocasión realizan diversas organizaciones civiles quienes representan al colectivo lésbico gay del estado de Nuevo León, para celebrar la unión simbólica en matrimonio civil. Además de los matrimonios simbólicos, por supuesto, el evento Acepto sirvió para recolectar alrededor de 900 firmas a favor de los cambios a la legislación vigente en el estado, de manera que opere de forma similar a la del Distrito Federal, donde ya es válido el matrimonio civil entre personas del mismo sexo. Y bien, vamos a un pequeño corte y regresamos con las noticias internacionales. Esto es Informa TV. Gracias por continuar con nosotros. Continuamos rápidamente con las noticias internacionales. Y es que ayer la ONU pronosticó que el número de sirios que buscan refugio en los países fronterizos llegará a 1.1 millones dentro de 4 meses, repartidos principalmente entre el Líbano, Jordania, Turquía e Irak. A poco de cumplirse 2 años del inicio de la guerra en Siria, que empezó con la represión militar de protestas ciudadanas pacíficas, la huida de civiles sirios se ha acelerado desde enero. Desde principios de año, según las cifras recogidas en los últimos días por el personal del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en el terreno, el número de refugiados ha aumentado de 280,000 para alcanzar los 857,000 refugiados. La organización de Human Rights Watch señaló a las autoridades de África y América Latina que acudan a la reunión interregional en Guinea Ecuatorial, en donde deben presionar a su anfitrión, el presidente Teodoro Obiang, para que lleve a cabo serias reformas democráticas y de derechos humanos ante las elecciones parlamentarias previstas para mayo de 2013. Asimismo, el organismo derechohumanista dijo que el presidente Obiang es el jefe de Estado que lleva más tiempo en el poder en todo el mundo. Desde que tomó el poder en 1979, se ha adjudicado al menos 95% de los votos en las últimas 5 elecciones presidenciales, elecciones empañadas por irregularidades, actos de intimidación y fraude electoral. Y en otras noticias también internacionales, en días pasados, las fuerzas de seguridad egipcias detuvieron a 4 sirios que arrojaron zapatos al presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad cuando salió de la mezquita de Al-Hussein en el Cairo. Las fuentes policiales explicaron que uno de los detenidos llegó a alcanzar a la autoridad con su zapato en la cabeza, mientras que otros 3 tiraron desde lejos su calzado contra el presidente iraní. Cabe señalar que el arrojar o mostrar el calzado es una de las mayores muestras de desprecio en el mundo árabe,
y en el pasado ya se ha condenado a personas por hacerlo, como le sucedió al periodista iraquí Montaser al-Sadi, sentenciado a 1 año de prisión tras lanzarle sus zapatos en Bagdad al presidente de Estados Unidos, George W. Bush, en el 2008. El día de ayer, Naciones Unidas advirtió a los gobiernos sobre la relación e interdependencia existente entre los derechos humanos, el medio ambiente y las políticas oficiales en esta última materia, en el medio ambiente, al intervenir en una reunión ministerial que se sesionaba en Nairobi. John Knox, experto de la ONU en esta materia, apuntó que cuando los gobiernos no cumplen con la reducción de emisiones de gases contaminantes, atentan contra los derechos humanos a la vida, la salud, la propiedad y el desarrollo. Asimismo, afirmó que en un entorno saludable es fundamental para el disfrute de los derechos humanos y el pleno ejercicio de esas prerrogativas que sea necesario para el bienestar ambiental. En otras noticias, también internacionales por supuesto, Naciones Unidas, la ONU, alertó el día de ayer sobre el rápido deterioro de la salud de los presos palestinos en huelga de hambre en las cárceles de Israel, donde están recluidos bajo el régimen de detención administrativa sin haber sido enjuiciados. Según el portavoz oficial de la ONU, Martin Nesirsky, el secretario general del organismo mundial, Ban Ki-moon, expresó particular preocupación por el estado físico del prisionero Samer Issaoui. Cabe recordar que la semana pasada la alta comisionada de los derechos de la ONU, de los derechos humanos por la ONU, Navi Pillay, y el coordinador de asuntos humanitarios para los territorios palestinos ocupados, James Rowley, también expresaron su inquietud sobre este caso. UNICEF España y Save the Children han llegado y han hecho llegar a todos los grupos parlamentarios un documento con una serie de propuestas para hacer frente a la pobreza infantil y combatir la violencia contra la infancia en España, con la esperanza de que sean abordadas en el debate sobre el estado de la nación. Para UNICEF y Save the Children, los niños y las niñas no pueden ser los más afectados por una crisis de la que no son responsables, y la realización de sus derechos debe incluirse en la agenda política. Por ellos, ambas organizaciones plantean que la situación de la infancia en España ocupe un espacio en el debate que comienza el día de hoy, miércoles. La organización Human Rights Watch reconoció el trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México en favor del debido proceso penal y la protección de los derechos humanos. José Miguel Vivanco, director de la División Américas de Human Rights Watch, afirmó que el Tribunal Constitucional de México es una institución ejemplar en América Latina que hay que apoyar porque a pesar de las controversias o el debate público, ha sabido mantener una línea consistente de protección de los derechos humanos, así lo afirmó. Y bien, esto es todo en materia de derechos humanos en México y alrededor del mundo. Lo invito a que se comunique con nosotros a través de nuestro correo electrónico informatv@dhnet.org.mx o bien por medio de nuestras redes sociales como lo es Facebook, en donde nos encuentra como InformaTV, o en nuestra red social Twitter, donde nos encuentra como @InformaTV_DHNet. Mi nombre es Aldo Núñez, que pase una excelente tarde.